Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Cadena 365 Televisión. Estamos para acompañarlos hoy con tres temas en realidad, que tienen muchísima actualidad. Vamos a estar hablando con el director de Vialidad de Salta en instantes nada más, porque en estos últimos días y con estas lluvias realmente extraordinarias que hemos tenido, se han complicado muchísimas las cosas en las rutas de Salta. Esto también ha traído complicaciones en las obras que están en ejecución, porque esto genera demoras, porque genera dificultades, porque se rompen obras que están en las que se está trabajando en este momento, además, bueno, de todo lo que son los trabajos de emergencia que se tienen que hacer con serias dificultades que provocan lluvias torrenciales como la que hemos tenido, muy cercanas a un verdadero diluvio. Hoy vamos a estar hablando con un concejal, vamos a analizar los primeros 40 días más o menos de Emiliano Durán frente a la Municipalidad de Salta. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha puesto en marcha? ¿Qué no se ha puesto en marcha? Un poco el panorama de estos primeros pasos de Emiliano Durán al frente de la Municipalidad de Salta, para ver en definitiva si hubo cambios profundos, drásticos, y se avisora un plan de gobierno que se anunció por lo menos en algunos aspectos durante la campaña. Esto que me parece realmente que es importante. Y el presidente de la Argentina, Javier Milei, dio su primer discurso en el foro de Davos, en donde ha tenido un discurso enfático con algunos temas que obviamente han llamado muchísimo la atención, han generado mucha polémica de apoyo, otros que han considerado que se trataba de un verdadero desvarío, pero en definitiva sí ha logrado, quizás era el objetivo, concentrar la atención de ese foro que tiene, creo que a la élite económica del mundo. Así que estos temas los vamos a analizar con un economista que hemos invitado para el programa. Así que bienvenidos, gracias por estar acompañándonos durante esta hora que compartimos aquí en Somos Salta. Las lluvias traen muchísimas complicaciones, alivio en algunos sectores, como por ejemplo los sectores de la producción y del campo, pero generan muchísimas dificultades en las ciudades. Hemos tenido problemas con estas últimas lluvias en muchos barrios de la ciudad de Salta, en muchos lugares de la provincia, pero donde suele haber mucho problema es en los caminos, son las rutas que se cortan, las rutas que quedan anegadas. Bueno, y esto genera muchas dificultades, además de que termina demorando muchas obras que pueden estar en marcha. Por eso queríamos hablar hoy con Gonzalo Macedo, es el director de Vialidad de Salta, para que nos haga una pequeña evaluación de estas últimas horas respecto de estas lluvias. Así como siempre, Gonzalo, gracias por venir, No, gracias por acompañarnos. Por invitarme. Bueno, ¿qué consecuencias de las más graves han tenido con la lluvia de este martes, que ha sido realmente terrible? Sí, afuera de lo común, muchos milímetros en poco tiempo, así que tuvimos problemas en la mayoría de la ruta del Valle Lerma, en toda la parte de Cerrillo, La Merced, Rosario Lerma. En lo que es rutas provinciales, están muchas rutas con problemas de cortes, porque ha sido tan violenta la llegada de agua que muchos badenes, alcantarillas se trancaron por el escurrir de muchas ramas, mucha basura que había, y eso generó que el agua subiera por la calzada o la cortara directamente, como es el tema de la 21 ahí por la curva de Sumalao. En cuanto a las rutas nacionales, lo principal problema es en la 51, subiendo a San Antonio de los Cobres, que está cortada hasta mañana al mediodía, que aprovecho para que la gente sepa, para que no intenten ir hoy o mañana hasta la hora del mediodía para la zona de Quijano, para subir por la Quebrada del Toro, para Alfarcito, porque habían decidido cortarlo, ¿cierto? Está cortada, de Quijano hasta San Antonio de los Cobres. Exactamente, hay 5 lugares donde cayó mucho barro, piedra, tierra, barro sobre la calzada, y está gente en estos momentos de Vialidad Nacional haciendo el despeje. Acá en el Valle del Lerma, bueno, un problema en muchos lugares,
y en la subida del Cerro San Bernardo también hubo, a consecuencia del agua y la erosión, hubo un desplazamiento ahí de unos gaviones del camino a la subida del Cerro San Bernardo. Pero, estas imágenes que estamos viendo pertenecen a la Ruta 51, a la Ruta 51. Vos imagínate, mirá la cantidad de agua y barro que cae, y todo eso va a parar a la ruta y impide el paso de los vehículos. Ahora mismo, yo hablé hace rato con el director de vialidad del jefe del 5º distrito, con Agolio, y me decía que ya había 3 equipos allá despejando la ruta. Bueno, esto genera dificultades, como decíamos, por los cortes de ruta, para poder viajar, para poder transitar. En cuanto a las obras, digamos, algunas se deben dañar seguramente, además de que se tienen que paralizar, se demoran, etcétera. ¿Qué ha pasado con las obras que están en marcha? Bueno, con respecto a las obras que tenemos en marcha, lo que es la circunvalación oeste, la nueva circunvalación dentro del campo del Ejército, esta mañana hicimos un relevamiento y en realidad el agua no afectó mucho, lo que sí hubo algunos derrumbos en la ladera del cerro que se hizo el corte ese grande en la zona del Ejército. Ahí hubo un desplazamiento también de barro y piedra, pero nada importante. Y en cuanto a esa ruta puntualmente, las tareas de pintura se tendrían que haber iniciado ya hace como un mes, y justo empezaron las lluvias y la empresa retomó ahora la pintura. Nosotros calculamos que antes de fin de mes van a terminar con la pintura horizontal, si es que no sigue lloviendo mucho. La pintura horizontal es las líneas blancas que van sobre la calzada, y la parte de cartelería que también ya se terminaría, así que esperemos que no siga lloviendo en esta intensidad para que la podamos habilitar. ¿Qué estiman cuándo, en caso que no llueva tanto? Yo calculo que si no llueve, a fines de enero, primera semana de febrero ya la habilitamos. Ya está terminada la ciclovía, está terminada toda la iluminación, ya lo probamos, tuvo una semana en periodo de prueba, todo ese cableado soterrado no tuvo ningún problema, porque la verdad que la erosión del agua erosionó muchas calzadas y llegó a dejar descubierto el caño por donde va el cable. Eso también vamos a aprovechar ahora para taparlo bien y para hacerle un hormigón para cubrirlo y para protegerlo de futuras lluvias. En lo que es el bajo nivel, funcionó perfecto, a pesar de la lluvia intensa caída anoche, funcionó muy bien, no en ningún momento se formó película de agua, o sea que quiere decir que la rejilla que está en la parte baja, en la parte más baja, el bajo nivel, que lleva por una cañería el agua por la 28 abajo, cerca de la zona del templete San Cayetano, eso funcionó perfectamente, ahí no tuvimos ningún problema. Bueno, y fue una prueba de fuego, porque fue la una verdad prueba que de fuego. 100 y pico de milímetros en tan pocas horas. Exactamente, una prueba de fuego para no cualquier habíamos cosa. Podido, ¿no? habíamos podido, el año pasado no llegó a llover en esta, o sea, hoy ya tenemos casi el 80% de la lluvia que cayó en todo el verano del año pasado. Vos imaginate, Indio, que venimos de 3 años de sequía prácticamente. Yo estuve en Anta también antes de ayer y cayó ya el doble del agua que cayó el año pasado y estamos recién a principios de enero. Bueno, en enero se calcula que ha llovido la mitad de lo que suele llover en enero. Exactamente, de lo que viene lloviendo en Salta. Por un lado, la buena noticia de que los productores me comentaban que van a hacer una cosecha muy importantísima porque tienen agua, tienen humedad, pero también ahí tuvimos problemas de anegamiento en la ruta Juana Zurduy, en la 52, que es la que sale de Lajitas hacia el este, hacia llega hasta el límite con Chaco y Formosa. Ahí tuvimos muchos problemas también de anegamiento, y en la ruta 41, que es por donde entra y sale la mayoría de la producción agroganadera de la provincia de Salta, así que apenas terminen las lluvias, nosotros vamos a hacer un trabajo importante este año en recuperación de esa calzada, de enripiarla y de mejorar todo lo que es cunetas, limpieza de alcantarillas, todo lo que tiene que ver con la parte vial de esa zona. Gonzalo, hay un problema histórico, fundamentalmente entre el carril La Merced y todo esto que digamos es un problema añejo. Se hicieron muchas cosas, se hicieron esos canales profundos de desagüe. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que genera todo esto? Mirá, Indio, un problema estructural. El problema del Valle del Lerma es que la ruta 68 es el punto casi más bajo de toda la cuenca. Entonces todas las aguas, desde Quijano y Rosario del Lerma, van a parar a la 68, que es el punto más bajo. Entonces lo que se plantea ahora con la nueva autopista, esta que si Dios quiere, veremos cómo la provincia consigue los fondos, porque es una obsesión que tenemos tanto el gobernador como el ministro de Infraestructura y yo, de hacer esa autopista, porque vos imagínate lo que significaría el Valle del Lerma,
La autopista ahora oeste llega hasta la rotonda de ingreso a la Ruta 24, a Las Blancas. Y a Cerrillos. Y después va la circunvalación sur, exactamente. Si nosotros seguiríamos con esa autopista y en forma de autopista con doble calzada y plata banda central, pasaríamos por atrás de Cerrillos, por atrás de la Merced, llegaríamos al Carril y después llegaríamos hasta la Culo de Chivilme, Camino Moldes. Eso significaría que también modificaríamos todo el escurrimiento natural de la agua del valle. Esa obra incluye también una obra hidráulica muy importante, que en su momento eran 25 millones de dólares, que construye una serie de canales para que el agua no vaya a parar a la 68, no llegue a Cerrillos, la Merced, sino que a través de ese canal todo el agua vaya a parar y desagua en el río Rosario. Ese es uno de los problemas que tenemos en el Valle del Lerma. ¿Esa obra ya está proyectada? Esa obra está proyectada con un proyecto de vialidad nacional. Hay dos proyectos, uno que presentó una iniciativa privada hace 10 años y hay otro de vialidad nacional. Se había firmado un convenio entre el gobernador con la Corporación Andina del Fomento por 70 millones de dólares para esa obra. Así que bueno, esperemos que ahora en marzo, abril, y esa iba ligada también, como va de la mano de Vialidad Nacional, dependemos también de un convenio con Vialidad Nacional, pero hoy, a la fecha, todavía no hay nuevo director de Vialidad Nacional, o sea, en Nación todavía, antes estaba Gustavo Arrieta, con la gestión anterior, ahora tiene que asumir un nuevo presidente de Vialidad Nacional, que todavía no se firmó el decreto. Francisco Agolio sigue siendo hoy el jefe del 5º distrito, pero todavía no tiene decreto ni de reconfirmación en el cargo, ni de que viene uno nuevo, o sea que él sigue siendo hasta hoy el que tiene la firma y el que está manejando todo el operativo en la provincia de la Ruta Nacional. Gonzalo, charlé con vos, bien asumía Milei, ¿cierto? Hace 40 días, y había muchísimos temores respecto a la obra pública, se paralizaba, había como una suerte de síntesis que decía basta de obra pública, se termina todo. A 40 días de haber asumido Milei, ¿qué hay de concreto? ¿Qué se ha puesto en marcha? ¿Qué no se ha paralizado? ¿Qué sí se ha paralizado? Mira, hasta ahora no sabemos qué va a pasar porque, te repito, no hay un nuevo presidente de la Dirección de Vialidad Nacional y acá todavía no sabemos cuáles van a ser las obras que se van a neutralizar, que van a seguir. El presidente dijo que iban a seguir las obras que ya estaban iniciadas, licitadas, iniciadas y con certificado, con avance. Nosotros acá, imagínate vos lo que significa el aporte de la Nación en la obra pública, que el 70% de la obra que estamos haciendo viales en la provincia son a través de convenios que firmó el gobernador Gustavo Sainz con el gobierno de la Nación y Gustavo Arrieta, en ese momento director de Vialidad Nacional, que son los 3 tramos de la 51, la 40 Molinos Seclantá y Payogasta Palermo, la 35 la Candelaria, la 50 el nuevo puente sobre el acceso a Irigoyen, Orán Embarcación, otra ruta también que ya estaba licitada y la había ganado la empresa Moncho, la de Vaqueros, ganada por la empresa Medina, que si bien no se iniciaron, tienen ya certificados, pero no sabemos qué van a considerar ellos. De las que estaban en marcha y, se paralizó la alguna. Importante, la más importante, que era Rosario la Frontera Metán, la autopista. Sí, claro. Que vos imagínate el volumen de obra que hay ahí. ¿Eso en qué etapa está? Y esa está con proyecto ejecutivo ya creo que aprobado, pero no comenzó la obra. No, hay creo que un solo certificado de avance y luego se neutralizó. De las que están en marcha, de las que sí, ¿se ha paralizado alguna o ninguna? Están ahora neutralizadas la de la Ruta 51, la de la Candelaria, Payogasta Palermo, Vaquero y Rosario de la Frontera Metán y Molinos Seclantás. No, esa está con certificados de avance ya y esa va a seguir y se va a terminar. Esa es la única que tenemos la seguridad porque ya hubo un acuerdo para que provincia se haga cargo del resto de lo que falta para terminar esa obra, porque esa está muy pronto a terminarse. Esa obra está ya para hacer la carpeta de microaglomerado y poner la cartelería. O sea, esa es la más avanzada. Entonces esa sí hay una seguridad plena de que se la va a terminar. Las otras tenemos que esperar a que nos juntemos con el nuevo director de Vialidad Nacional y con el ministro de Infraestructura de la Nación y que ellos nos digan, bueno, esta sí seguimos, esta no. El gobernador va a hacer lo imposible y va a gestionar hasta lo que pueda por tratar de que todas esas obras que él firmó convenios se hagan, porque si no volvemos a lo mismo que también hablamos en esa vez, Indio. Salta, nosotros tenemos un subdesarrollo en lo que es la infraestructura vial muy acentuado, o sea, tenemos
un abandono de décadas, te diría, de inversión en infraestructura vial. Entonces no podemos, ahora que justo habíamos logrado tal cantidad de convenios con Nación para mejorar esa infraestructura tan pobre que tenemos, y ahora de nuevo se corte. Bueno, ojalá se ponga en marcha nuevamente todo, ojalá que así sea. Sí, ojalá. Gonzalo, como siempre, gracias por venir. Bueno, muy amable. Hasta cualquier agradezco. momento, muchas gracias. Queríamos tener una mirada cómo desde el Consejo Deliberante están viendo estos primeros 40 días de la gestión de Emiliano Durán al frente de la municipalidad. Y me parecía interesante poder escuchar a Pablo López. Él es concejal, pertenece del PRO y llegó obviamente en la boleta de Juntos por el Cambio, y queríamos charlar con él fundamentalmente para ver, digamos, tras la aprobación de algunas medidas que han, digamos, iniciado junto con Emiliano Durán la gestión, cómo las está viendo y si está viendo que hay un plan de gobierno ya en marcha. Así que, Pablo, como siempre, gracias por venir, gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, Indio, por la invitación. Un saludo para vos, para todo el equipo de producción y para la gente que nos está haciendo del otro lado. Bueno, ¿cómo estás viendo estos primeros 40 días de Emiliano Durán en la municipalidad? Bueno, Emiliano es una gran incógnita, todavía uno no lo puede categorizar en una buena, mala gestión. Sí te puedo ir hablando de detalles o perlitas. Puedo decirte que su equipo realmente está haciendo caso a su planteamiento de contesten los mensajes, tengan esa apertura, porque he tenido la oportunidad de hablar con gente de la cultura, con gente de la Escuela de Emprendedores, de espacios públicos, de tránsito, y siempre hubo una apertura total. Los números de teléfono no son reservados, o sea que en el vínculo entre un concejal opositor y el equipo de Emiliano Durán están fluidos, y eso es importante destacarlo. Eso por un lado, pero después vamos al lado que atiende a lo que es el Consejo Deliberante con sus concejales, y ahí ya no estamos tan bien en el sentido de que al Emiliano Durán tener tanta mayoría, es decir, tiene 2/3 propios en el Consejo Deliberante, aprueba todo a libro cerrado, por decir de alguna manera, y genera esas rispideces con la oposición. Me refiero a las mociones que hemos hecho para modificar la tributaria, para modificar los proyectos que ha mandado Emiliano Durán al Consejo Deliberante. Ahí se ha impuesto la lógica del número en lugar de la lógica del debate político. Vos mencionabas la unidad tributaria que tenía un aumento del 140%. El 140% de entrada, es decir, lo que está pagando la gente hoy es 140% más. ¿Y ustedes qué proponían? Nosotros proponíamos, entendíamos que el 140 podría ser un poco menos, pero podríamos haber llegado a acompañar el 140, entendiendo que hubo un año de inflación del 210, creo que cerró, pero lo que no estábamos para nada de acuerdo era con las actualizaciones trimestrales que planteaba, que finalmente se aprobaron, porque además del 140% de entrada de aumento así de un solo saque, cada 3 meses se van a aumentar los impuestos municipales a razón de la inflación. Nosotros, por ejemplo, propusimos que en lugar de la inflación sea el aumento, que tomen como el índice de aumento de los salarios. Porque, por ejemplo, yo soy docente y siempre hablo de mi rubro. Los docentes no tienen aumento de sueldo desde septiembre del año pasado, y si vos tomás como índice la inflación, cada 25%, 20% dice que va a cerrar este enero. ¿Cómo hacen para pagarlos los distintos rubros cuando no han aumentado su sueldo a la par de la inflación? Así que esto, más allá de una postura política que se dio en el recinto, no se ha aprobado porque no le mueven ni una coma a los proyectos enviados por Emiliano. ¿Qué otro más? Por ejemplo, vos mencionabas que hay varios proyectos que se han aprobado a libro cerrado, decías vos. Así es, hubo una modificación a lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de velar y de cuidar los procesos administrativos que conlleven, superen X suma de dinero. Yo en el tratamiento planteaba de que había que tocar, si se quiere, actualizar esos montos porque hubo una inflación. No es lo mismo un pozo que lo que te costaba un pozo en el 2020 que lo que te cuesta ahora. Pero el proyecto de Emiliano Durán subió demasiado el límite de control. Nosotros lo que proponíamos era que, entendiendo que hay que actualizar, digamos, esos montos, no ponernos tan alto, porque hoy, por ejemplo, los pozos chicos, como el que fue el caso de la avenida Discépolo, no entran en el control del Tribunal de Cuentas
porque no llegan al mínimo que se exige para el control del tribunal. Entonces puede pasar que haya un sobreprecio en algún pozo chiquito y el Tribunal de Cuentas no va a trabajar al respecto. ¿Cuál es el monto que se puso? Actualmente estaba alrededor de los 30 millones, ahora tienen que superar los 90 millones. Entonces, si hay un pozo que va a costar 70, 80 millones, ese no va a ser auditado en un inicio por el Tribunal de Cuentas. Y eso nosotros propusimos que se baje a 60 millones, pero ha sido rechazada la moción. Vos avisorás un plan de gobierno, digamos, de lo que fue la campaña de Emiliano Durán, de lo que fueron sus propuestas. ¿Avisorás que ese proyecto está en marcha ya? O por lo menos que la estructura para ponerlo en marcha lo ves más o menos claro. Yo creo que la parte discursiva sigue en sintonía con lo que venían prometiendo en campaña, exceptuando el tema impositivo. Creo que es la gran falencia de Emiliano Durán, porque creo que mucha gente lo votó con toda la campaña que hubo alrededor de los impuestos, lo ha elegido porque él decía que aumentar los impuestos en tiempo de crisis era un gran error, pero aumentó los impuestos en tiempo de crisis, entonces esa es una gran incoherencia que creo yo que la gente la dice. No lo dice Pablo López, sino lo dice el vecino. Pero después esto de descentralizar la ciudad, de ir desde los barrios hacia el centro, te puedo decir que más o menos lo voy notando como una intencionalidad, es decir, te descentralizan el inicio de los trámites de sacar el carnet de conducir, las castraciones se siguen manejando desde la periferia hacia el centro. No hay una obra pública, vos me decís, está Emiliano Durán arreglando, no sé, el monumento a Güemes, no. Lo que están trabajando es en los barrios, atendiendo, por ejemplo, ahora los barrios inundados con la última lluvia. Te puedo marcar como esa perlita. Después hay muchas otras preocupaciones que no estaban dentro del... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo soy uno de los que se opone plenamente a la creación de los comuneros en la ciudad de Salta. ¿Por qué razón? Porque en un momento de crisis no me parece andar creando un nuevo cargo político que ni siquiera es como es el comunero de Ciudad de Buenos Aires, que es elegido por los vecinos, sino que es elegido a dedo, y nos damos con una lista de comuneros integradas por políticos reconocidos, punteros barriales, muchos que incluso leía los comentarios al respecto de los propios vecinos de la ciudad de Salta y dicen, che, ahí hay un montón de alérgicos al trabajo. Entonces preocupa mucho que en esa lista de comuneros haya gente que es elegida por el dedo de, puede ser el intendente o alguien de más abajo, porque se solapa básicamente con el trabajo de un concejal. Creo que ese es el motivo para el cual no nos gusta la idea. Bueno, ¿ustedes qué pudieron ver respecto del rol de los comuneros? Digamos, ¿cuáles van a ser las tareas específicas? ¿Qué van a tener como atribuciones fundamentalmente? Bueno, yo creo realmente que choca con el laburo de un concejal porque es representar al vecino de X comuna, de encargarse de preguntar cuáles son las necesidades. Sí va a tener una pequeña parte ejecutiva porque supuestamente van a manejar un pequeño dinero para soluciones chicas. Si hay que, no sé, desmalezar la placita de barrio, se supone que tendrías que ir a ver al comunero y él se va a encargar. Si hay un árbol que necesita que lo corten, él se va a encargar. Pero digo, tenés 21 concejales en la ciudad, no es necesario crear, no sé exactamente el número, pero más de 15 comuneros son. Entonces, con todo lo que esto conlleva, en un momento donde la Argentina está diciendo no hay plata, hay que recortar los sueldos, se están congelando sueldos a nivel nacional, provincial y municipal, crear esta figura creo que al vecino, por lo que estoy viendo, no le está gustando demasiado. Bueno, de todas maneras, digamos, en la relación entre el Consejo y el Ejecutivo, me decías al principio que estás viendo como un mecanismo aceitado, por lo menos, en ese sentido. Cuando vos pedís reunirte con un funcionario, te atienden inmediatamente, escuchas tu planteo, te transmiten, lo llevas al Consejo después. ¿Qué pasa después que hablas con un funcionario? Por el momento, como el Consejo está en receso en lo que va de enero, uno tiene el contacto directo con los funcionarios y mi experiencia, no sé cómo será con los otros concejales, es contacto directo. Pido un número de teléfono al jefe de gabinete, me lo provee, le escribo y me contestan. Sí hay una cosa, ese es el trato personal con el concejal Pablo López. Después sí te puedo decir que hay una falla que la he criticado en su momento, que se reúnen mucho con su bloque de concejales, que está muy bien porque son parte del oficialismo, pero por ejemplo con el tema de los comuneros, los opositores nos enteramos por las redes sociales.
porque no fuimos convocados institucionalmente como Consejo Deliberante, sino que se está empezando a adoptar la práctica de reunirse todos los concejales oficialistas con el intendente y los opositores se enteran por internet. Después mandan mensajitos, te mandan los documentos, todo, pero digo, hay que empezar a respetar la institucionalidad del Consejo, que yo creo que esto va a terminar sucediendo a la larga cuando se inicie el periodo legislativo, porque Emiliano Durán, antes de asumir, ya había asistido 2 o 3 veces al Consejo y eso claramente es una diferencia con la gestión anterior. Bueno, ¿se ha podido determinar con precisión cuál es la deuda que le dejó Betina Romero a Emiliano Durán en la municipalidad? Eso es una pregunta, si desde el Consejo han podido saber esto. Y con respecto al tema de las obras públicas, si hay alguna que se haya podido rearmar de alguna manera, porque eso terminó en un verdadero caos, con obras que estaban totalmente paralizadas, con obras que se pagaron y no se hicieron. ¿Qué información lograron tener hasta ahora en el Consejo de estos temas? Yo te puedo decir lo mismo que creo que puede leer cualquier hijo de vecino, que no porque tengamos la concejalía hay un dato, porque a nivel institucional no te tengo ningún documento que diga esta es la deuda, ¿no? Pero digo, Chalave, que es el jefe de gabinete y demás, han hablado incluso de 7.000 millones de deuda que le han dejado. Yo no lo he podido comprobar con ninguna documentación. Es una tarea pendiente que el Consejo Deliberante tiene que pedir toda esa información para corroborar, desmentirlo en caso de ser necesario. Y en lo que tiene que ver con las obras públicas, creo que es un acierto arrancar con una auditoría, porque ya arrancó Emiliano Durán conformando un órgano que va a auditar obra por obra para ver justamente esto. Si hubo un peso desviado de los salteños, tiene que haber alguien que pague las consecuencias legales y políticas de hacerlo. Así que todavía no están los resultados, pero coincido plenamente en esa idea del señor intendente de auditar obra por obra para ver que no haya nada raro. Bueno, ¿qué temas quedan pendientes en el Consejo Deliberante que entiendas vos que se deberían poner en marcha de manera urgente, tratamiento urgente, por ejemplo? Para mí tiene que trabajarse plenamente en la descentralización. No sé si es exactamente del nivel Consejo Deliberante, pero hay que entender que la municipalidad funciona es un 50-50, un departamento ejecutivo y un Consejo Deliberante. Entonces, la municipalidad de Salta tiene que trabajar en descentralizar. La postura de Emiliano Durán sobre de los barrios al centro pegó tanto porque hoy tenemos unos barrios periféricos de Salta muy poblados con pocos servicios, es decir, un vecino de Palermo quiere ir a sacar un carnet de conducir o tiene que ir hasta la Santa Fe o hasta el Barrio Unión o hasta el Hiper Libertad. La verdad que hay que trabajar en la descentralización de la ciudad de Salta. El Consejo Deliberante también tiene que continuar su política de descentralización y vamos a preguntar cuál es empezar a llevar todos los servicios que tiene un consejo, como la Oficina de Atención a la Violencia de Género, la Oficina de Atención al Vecino, de asesorías legales, llevarla a los barrios, porque quizás la Avenida Líbano le queda demasiado lejana a los vecinos de zona norte o a los de zona sur. Es importante acercarse con todas estas políticas y que la verdad no cuestan nada, digamos, no es que es algo que es millonario, algo muy chico, pero que empieza a mostrarte la presencia de un órgano tan importante como el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Pablo, como siempre, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Indio, siempre a disposición. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Bueno, con Valeriano Colque vamos a intentar aclararnos un poco el panorama nosotros, para que veamos en definitiva este tiempo, a 40 días de haber asumido Javier Milei, qué ha pasado con la economía, porque estamos discutiendo de manera permanente el decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus, pero el decreto está vigente, después se discutirá si continúa, si no continúa, algunas medidas y algunos cambios hubo, y queremos ver qué ha pasado con estas medidas que sí se han puesto en marcha, con estos primeros pasos, qué resultados han tenido. Así que, como siempre, Valeriano, gracias por estar acompañándonos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿querés que empecemos por el discurso del presidente en el foro de Davos, que generó mucho más ruido de lo que parecía, porque era medio un trámite? De las libertades, habló de la economía argentina de cuando éramos potencia, después cuando bajamos el Producto Bruto, y habló de lo que, con todo lo que piensa hacer, el tiempo que vamos a demorar para volver a ser potencia. Estuvo más en contra, digamos, de los socialismos que reinan en muchos lugares de América,
Estuvo en eso, pero bueno, yo ya conocí el discurso ese que lo dijo prácticamente cuando asumió como presidente en la escalinata del Congreso. Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y con respecto al DNU, hay cosas muy importantes. Yo te diría que un 90% del DNU hay cosas importantes que era necesario. Lo que pasa ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, te estoy hablando de liberar el tema, de flexibilizar el tema laboral. Porque los trabajadores necesitan, y hay un 45% de empleo en negro que no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio. Y lamentablemente, como hay menos aportante al sistema jubilatorio, el Estado se tiene que encargar del déficit que generan los jubilados porque no alcanza. Es decir, vos para mantener un jubilado necesitas 4 empleados activos que aporten. ¿Cuánto tenemos en Argentina? 1. Es uno por uno. 1. Es 1 por 1. Entonces quiere decir que la diferencia por las míseras jubilaciones que le pagan la tiene que hacer cargo el Estado. Ese es uno de los mayores déficits que tiene el Estado en su cuenta por el tema jubilatorio, pero no por los jubilados, sino simplemente por el sistema que está así. Entonces, evidentemente, eso es una cosa muy importante, pero por supuesto ya le presentó un amparo la CGT con algunos jueces laborales para que eso se suspenda. Está suspendido por ahora, hay que ver qué dice la Cámara y después la Corte, ¿no? Pero por el momento esa parte laboral está suspendida. Pero hay otras ¿Vos cosas. comprendés que ese 45% de informalidad laboral está relacionado con esto? Con la flexibilidad laboral, digamos, con la necesidad de la flexibilidad laboral. Claro, es decir, que si vos flexibilizás las normas laborales, ¿me entendés? Entonces los empleadores se van a ver con la intención de nombrar gente en blanco que aporten al sistema previsional para ir bajando el déficit de las cajas a través del Estado, ¿me entiendes? Eso es positivo. Además, los sindicatos se van a beneficiar, porque va a haber muchos que quieran aportar y ser sindicalizados en este momento. Entonces, luego, lo que pasa es que en la Argentina, el problema de Argentina es que es una Argentina corporativa. Entonces, todas las corporaciones, en todos los aspectos, no solamente sindicales, empresarios, políticos, todas las corporaciones hoy, evidentemente, se sienten tocados con este DNU y evidentemente gestionan, o sea, hacen reparo y algunos presentan amparo y qué sé yo, porque claro, le están tocando el bolsillo, como quien dice, a las corporaciones. Y eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar. No puede ser, por ejemplo, que en una empresa, aquí en la Argentina hay 3 empresas que terminan el servicio de telefonía e internet. 3 empresas. ¿Me entiendes? Y eso se tiene que... Cuando vos haya más empresas de esas, para que haya, se tiene que venir inversión, y para eso tenés que facilitarle la inversión, reglas de juego claras, seguridad jurídica. Entonces, nosotros los clientes nos vamos a ver mejor porque vamos a ir a la empresa que nos cobre menos y que nos venda buen servicio. La competencia es positiva en ese aspecto. Y eso, en ese aspecto yo valoro el DNU. Hay otras cosas que me parecía a mí, ¿no? Yo digo como persona que no era momento para ponerlo en el DNU. Por ejemplo, la reforma política. No es en cuanto a la reforma electoral, que es, digamos, ficha única, esa es otra cosa. La reforma política, viste que en función de las representaciones de la provincia, que hay provincias que tienen de más diputados cuando otras tienen de menos, qué sé yo. Eso yo creo que hubiera sido para discutirlo más adelante, ¿no es cierto? No meterlo dentro de un mismo paquete claro, con temas jubilatorios. Entonces, pongamos las cosas que realmente son urgentes y que son necesarias ya, tipo política, tipo shock. ¿Me entiendes? Y bueno, y eso es lo que tiene. Después te digo, hay muchas cosas para mí que están bien, como hay muchas cosas, por ejemplo, la liberación de las obras de la obra social. Entonces vos sos dueño de querer agarrar la obra social que vos quieras. ¿Me entendés? En cambio acá estaba obligado a ir a la obra social del sindicato o del gremio al cual vos empezabas como trabajador. Estabas obligado a ir, decir, cuando eso queda libertad, lo mismo que la cuota sindical. Yo, por ejemplo, conozco casos, acá el caso del tabacalero, que el que no quiere ser
del sindicato, ¿me entiendes? Le inventaron un aporte compulsivo equivalente al mismo porcentaje de la cuota sindical, el 2%. O sea que vos no querés ser el sindicato, pero lo mismo aportar todos los meses el 2% como por una resolución que sacaron. Eso no puede ser. ¿Me explico? ¿Vos sos dueño de ser sindicalizado o no? El sindicato se encargará de brindarle buenas cosas para tentarlo al trabajador que sea el sindicato. No, eso va a ser positivo. ¿Me entendés? Ahora, como no es eso, entonces... Bien, Valeriano, te llevo a un resumen y que me hagas una lectura de cómo has visto estos 40 días, qué pasó con la economía. Digamos, Javier Milei dijo, vamos a tener 3 o 4 meses durísimos, a partir de marzo, abril empieza a bajar la inflación, van a ser 3 meses duros, hay que aguantársela. El ajuste, te planteo así rápidamente cuáles son los temas en discusión. El ajuste era para la casta, lo está pagando fundamentalmente la clase media, se van a venir medidas duras como el aumento de servicios, gas, electricidad, agua, etcétera, etcétera. ¿Vos compartís el criterio de que a partir de marzo, abril puede empezar a bajar la inflación a partir de estas medidas y si estás de acuerdo en cómo se viene haciendo el ajuste hasta este momento? Y bueno, el ajuste lo dijo Milei que lo iba a hacer, con eso ganó las elecciones. Él no dijo que iba a hacer otra cosa, dijo voy a ajustar esto. Bueno. Pero la casta, yo entiendo que la casta no es solamente política, es la casta empresarial, la casta sindical, todo eso son castas, porque viven, por esto hablaba hace rato de las corporaciones argentinas que viven del Estado, eso son castas, ¿me entendés? Entonces todo eso hay que corregir. Lo que pasa es que la gente interpreta que cree que la casta es solamente la política, no, la casta sindical, la casta empresaria, la casta corporativa que hoy en este momento se sienten tocados con el DNU y están evidentemente tratando de cuidar sus beneficios que tiene. Todo eso es casta, por un lado. Por otro lado, la economía, si bien es cierto, se hablaba de una inflación del 30 o más del 30% para diciembre, bajó al 25,5%, pero en muchos casos fue porque evidentemente cayó el consumo. ¿Por qué cayó el consumo? Porque hay muchos trabajadores que están en blanco que son pobres. Por ejemplo, yo te doy un caso ahora. El salario mínimo vital y móvil en este momento es 156.000 pesos. Ponele para una familia tipo que trabajen 2, esposo y esposa, son 312.000 pesos. La canasta básica es casi 500.000 pesos. Son pobres. ¿Me entiendes? Hay trabajadores en blanco que son pobres, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. ¿Me entendés? Eso, bueno. ¿Qué va a pasar con esto? Y ya está ocurriendo en algunos casos. Cuando los grandes empresarios que se acostumbran a subir, por eso te hablamos de corporaciones y evidentemente que también son castas, los empresarios suben lo que quieren, para total... Me explico, la gente lo mismo consume, ahora la gente no está consumiendo, no es solamente por lo que no le alcanza la plata, sino también porque está aprendiendo. La gente dice, no, a mí no me van a venir a cobrar lo que quiero, no compro. Y está pasando, ¿qué pasó con la carne? La carne bajó un 25% porque se fue la mano, digamos así, a levantar el precio de la carne y como otros productos que están bajando. ¿Por qué? Porque no los venden. Bueno, estos últimos días se habló de que empezó a bajar la nafta. Por ejemplo, algunas empresas como Action, creo que es una de las petroleras, empezó a bajar sus combustibles. Bueno, esto es un hecho bastante inédito. Bueno, pero no te olvides que la nafta está barata en la Argentina todavía. Al valor de hoy, en todo el mundo vale $1.50 la nafta. Acá todavía no llegamos al dólar, estamos por ahí pisando el dólar. ¿Me entendés? El problema es en la brecha con los salarios, ¿no? Claro, pero el tema, ¿sabés cuál es? Bueno, vos por ejemplo, vos comparás una botella de agua, se vende de cualquier marca, vale casi $1. Y el proceso que tiene la nafta, no hay relación. ¿No es cierto? El proceso que hay para hacer la nafta es tremendo. Y no hay relación entonces con el precio de uno. Por eso te digo, ahí viene, no puede ser que una gaseosa de la marca reconocida valga 2.500 pesos, la botella de 2 litros, 3. Entonces, la gente está aprendiendo, en muchos casos,
a no comprar lo que le parece caro. Entonces, otro porque no le alcanza la plata, evidentemente a muchos no le alcanza la plata. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo la gente? Eso está obligando a las empresas a decir, bueno, estos productos perecederos los tengo que bajar el precio para venderlos porque si no los tengo que tirar y pierdo. ¿Me entiendes? Entonces, eso se tiene que ir con el tiempo mejorando. El problema argentino es cultural, no es político, perdón, es cultural, no es económico, es político y cultural. ¿Me entiendes? Vos sí señalaste recién. Todo, el AMBA sobre todo, vivió pagando el 15% de luz, pagando el 15% del valor del gas, pagando el 15% del transporte, y acá pagábamos 110 el transporte, ahora le subieron a 76, pegaron el grito en el cielo que el tarifazo. Y todos los años que vivieron gratis, que los pagábamos el resto del país. ¿Me entiendes? En Córdoba el pasaje vale 300 pesos. Y te estoy hablando, siempre ha sido caro el pasaje, y sin embargo, allá valía 76 y sigue valiendo. Bueno, esas cosas, eso por eso te digo, es cultural. Si vos estás acostumbrado a vivir gratis a costa del resto de los argentinos, bueno, ahora te tenés que poner al día, porque tenés que pagar lo que realmente valen las cosas. Además, eso va a generar una cultura, va a decir, vos, como no me cuesta nada la luz, que estén prendidas todas las luces, todos los aparatos, total, no pago nada. Ahora, cuando te empiece a costar, va a decir, no, esa luz que no se usa, apáguenla. Valeriano, vos me decías que la inflación del mes de diciembre, que se estimaba que iba a ser 30, 32, un poco más también. 25, por esto, digamos, por el consumo, digamos, bajó fuerte el consumo. ¿Qué va a pasar en enero? Y en enero va a bajar también, va a estar el mismo valor, entre el 20 y 25%. ¿Va a estar relacionado a esa baja solo Claro. por el consumo o empieza a notarse ya el déficit fiscal? Digamos, la no emisión de la moneda empieza... Aparte de eso, ¿no es cierto? No te olvides que esta inflación no es de Milei, esta viene una inflación... es decir, la inflación en la Argentina es como un remedio. Vos tomás un remedio y recién a los 3, 4 meses vas a ver el efecto del remedio. ¿Me explico? Bueno, la inflación, cuando vos emitís de más y te va, a los 3, 4 meses vas a ver recién el impacto de esa emisión monetaria. O todavía hay muchos pesos en la calle. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, esto se va a empezar a sentir ahora, porque la gente, viste que antes tenía un peso. Esta inflación es el efecto del plan platita. Claro, pero claro, esto va a ser hasta, por supuesto, va a impactar en algo el aumento de los servicios, como toda cosa. ¿Me entendés? El aumento de la nafta también va a impactar. Pero el aumento de la nafta impacta en el 1,68% en el precio de los bienes y servicios. Entonces, no es el 10% o el 5%. Lo que pasa, por eso te digo que es cultural, acá aumenta la nafta al 5% y yo subo los precios al 5%. No, yo tengo que aumentar en función del impacto que me genera el aumento de la nafta en los bienes que vendo yo. No, acá después te digo que es cultural de Argentina. Me aumentan el 10% de la nafta, yo subo el 10% el precio de los bienes. Si no, el impacto no es el 10%. Es mucho menos. Bien, no tengo mucho más tiempo, Valeriano, pero ¿qué estimación se está haciendo de la inflación de enero? Y se habla entre el 20 y el 25, febrero otro tanto, marzo por lo general siempre fue alta por el tema de los colegios, todas estas cuestiones, ¿me entiendes? Puede ser alta en marzo, en abril puede ser un poco alta todavía, pero con el tiempo hay algunos economistas que hablan de agosto recién que va a entrar a bajar la inflación, otros hablan, como señalaba vos, en mayo, abril, mayo, y bueno, están esos valores. Pero lo que pasa es que la inflación va a bajar en la medida de que evidentemente la gente esté aprendiendo a no consumir lo que considera que le están cobrando de más. Y además por la caída de los niveles de ingreso también, que eso va a ser, a pesar de que hay paritarias libres, ¿no es cierto? Bueno, ahora, los empresarios van a ver, si yo no vendo porque me cayó el consumo, porque la gente no tiene plata o no le alcanza, tampoco no me podés pedir vos que te aumente el 200% o el 150% que fue la inflación, por ejemplo. Bueno, eso son cuestiones de negociaciones, eso se verá. Valeriano, como siempre, gracias por venir. Gracias a vos por ir. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos como siempre.